hagamos un threat model. Y antes de comenzar, voy a aprovechar esta clase y voy a contar dos cosas al mismo tiempo. Una es threat model y cómo hacemos un diagrama de flujo de datos para entender dentro de nuestra arquitectura los puntos vulnerables, especialmente con los datos, ¿no? Por eso hacemos DFD. Pero al mismo tiempo, el mismo ejemplo tiene que ver con algo que se utiliza en Application Security, que es el análisis de dependencias. Cada vez que ustedes ven, a ver, busquemos un GitHub cualquiera, RabbitMQ. Pero esto estaba hecho en Erlang. No, no quiero eso. .com, a ver, cualquiera. Dime. Aprovecho y antes de que arranquemos le hago una pregunta que me quedo de la clase pasada. Sí, Con sí, respecto al desafío que nos va a dar usted, sí. ¿ese desafío reemplaza el parcial o cómo funciona? No, es como un pequeño practiquito muy pequeño, de vuelta, antes del parcial. Ok. Recuerden que el parcial es a ChatGPT abierto, digamos. Hablando del, Preferiría internet. hablando del parcial, ya tenemos la fecha como para... Sí, a ver, déjame que miren ¿dónde estaba mi cronograma de arquitectura? Al final, no, examen, semana del 26 del 6. Vemos cómo nos acomodamos para 26, no semana, sino el 26, Ah, el 26, o sea, el lunes. lunes. Bueno, ok. E incluso probablemente lo haga desatendido, digamos, no, no hace falta que lo resuelvan durante el horario de clase, sino que lo dejo abierto. Con esto ven que es una formalidad más que un examen, digamos. Pero como es threat modeling es algo que no evaluamos dentro de los prácticos por sí mismo, me pareció piola tenerlo separado. No es difícil, no quiero que sea largo tampoco. Uno puede flashearla como quiera, ya les conté eso. Pero fíjate, el threat model que yo escribí, está incompleto sí en algunos aspectos, pero tiene 3 páginas y nada más que eso, digamos. Y bueno, lo escribí en inglés, perdón. Em, pero ahí me faltó algo. Pero bueno, es eso. En español así no hace falta. Lo escribo en inglés y pido disculpas porque me acostumbré en el trabajo ya a escribir estas cosas así. Em, Así que bueno. Bueno. Entonces les decía, análisis de dependencia. Cuando estamos trabajando en casi cualquier proyecto de software, tarde o temprano, salvo que sea un proyecto muy especial y tengamos muchísimo tiempo, y aún así no creo que suceda, siempre vamos a necesitar librerías externas a nuestro proyecto que nos ayuden a realizar algunas tareas. Ejemplo, a mí que utilicé mucho Go o programé mucho en Go, hay una librería, ¿por qué se me olvidan las cosas cuando voy a decirlo? Bueno, librerías para HTTP, por ejemplo, pequeños servidores REST, este, handlers para llamadas de HTTP, por ejemplo, las librerías de Prometheus que veíamos para Python, para Go, varias cosas en el medio. Si utilizan Java, los ARM, Hibernate, por ejemplo, Log4j, ¿le suena Log4j? Y demás. Y así, me quedo con Log4j, suceden las siguientes cosas. Nuestras dependencias pueden tener vulnerabilidades también.
Y estas vulnerabilidades de las dependencias pueden ser utilizadas para atacar una o más aplicaciones que la usen. En el caso de Log4j, que es una librería para hacer login en Java, ¿sí? Una tarea relativamente simple, ¿no? No es una librería que sea simple, es bastante compleja, pero la tarea principal para la que lo usamos es bastante simple. Hacer login en un archivo o mandarlo a un servidor de login o transportarlo en algún formato específico, a otros fuente de datos, repositorio de datos y demás. Sin embargo, hace un par de años atrás, Log4j tuvo o fue descubierta una vulnerabilidad súper, hiper, recontra grande y de esa manera se logró atacar a muchísimas compañías. ¿Sí? Si busco así Log4j. Mm, ah, sí, sí, sí. Y fíjense, cuando ustedes buscan una vulnerabilidad en Internet, te van a aparecer mucho de estas cosas. Sí vi tanto, sí vi tanto. Y ahí empezamos a darnos cuenta también de que muchas de las librerías que nosotros utilizamos en el día a día para hacer proyectos privados, en el caso de la compañía donde trabaja, en las compañías donde he trabajado, em, terminan siendo mantenidas por una o dos personas. Left4j tenía dos tipos manteniéndola nada más. Em, entonces, eso nos dice dos cosas. Una, hay que colaborar con el open source de diferentes maneras, no solamente escribiendo código, sino escribiendo documentación, dando buenos ejemplos, utilizando escáneres de vulnerabilidades para conocer si esas dependencias tienen vulnerabilidades y demás. Entonces esto se puede disminuir, si se quiere, ¿no? Log4Shell. Eh, y se van a encontrar cuando vean y busquen vulnerabilidades, muchas de estas siglas, CVE, un número de año y un número. Y cuando hacemos clic, vamos a parar a este sitio que es el NIST, National eh, Information Technology. No, no, ¿qué significaba? Acá, Vulnerability. No, tampoco esto. No tengo el significado del NIST. Pero básicamente es una entidad gubernamental, ¿qué más que estoy? De Estados Unidos que recopila como una gran base de datos, básicamente, vulnerabilidades de cualquier tipo de sistema informático, ¿no? Eso es lo que hace el NIST. Y no solamente eso, sino que también el NIST tira recomendaciones, ¿sí? National Institute for Standards and Technology. ¿Sí? Hace muchas cosas con respecto a la investigación, comunicaciones y demás, pero en particular con el software lo utilizamos muchísimo como una fuente de datos bastante fidedigna y bastante actualizada de vulnerabilidades. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean algo que comienza con CVE, ¿sí? Common Vulnerabilities and Exploits, ¿sí? Es la descripción de una vulnerabilidad para producto de software correspondiente a una o más versiones de ese producto, dependiendo de cómo te afecte la vulnerabilidad. Y te tira información al respecto, fíjate. Algunos detalles. Mira, Apache Log4j 2, beta 9, de versión 2.15.0 en adelante, ¿sí? Hasta que lo resolvieron. ¿Qué tenía? JNDI, Features Used in Configuration, Control, other JNDI related endpoints. Who can control messages or log message parameters, can execute and return code. Esto es tremendo. Ya cuando vos lees en la descripción
puede ejecutar arbitrary code loaded from LDAP servers. Está bastante complicada la cosa. ¿Por qué? Si hay vulnerabilidades que te permiten hacer escalación de privilegios, o sea, hacerte pasar por root o por un usuario que tiene más privilegios. Por root es gravísimo. Por un usuario que tiene más privilegios, puede estar mitigados por otro lado. Pero cuando te pueden ejecutar código arbitrario por una vulnerabilidad y más de una dependencia como Log4j, que debería ser algo relativamente simple y acotado, ¿sí? Cosas muy malas suceden. ¿Sí? Los CVEs, los Common Vulnerabilities and Exposures, también ponen una categoría o brindan esta información, digamos, score. 10. El máximo score que puede haber dentro de los CVEs es 10. Sumamente crítico. Y cuando se ve un tipo de esta vulnerabilidad o uno que sea high, que es el inmediato que le sigue al critical, hay que tomar acciones urgentes. De hecho, yo estaba arrancando en la compañía donde estoy ahora cuando surgió Log4j y fueron días intensos, no tanto para mí porque teníamos nuestro sistema en Go, ¿sí? Aguante Go, em, pero sí me tocó estar como oyente más que nada en muchísimas reuniones donde los distintos equipos de la compañía necesitaban actualizar urgente o por lo menos deshabilitar esos logins de manera urgente. ¿Sí? Em, y no solo eso, sino también participar en la detección de esta vulnerabilidad o de posibles ataques. ¿Sí? Porque una vez que ya se hizo el disclosure de esta información, probablemente ya haya muchos exploits dando vueltas, o sea, programitas que explotan esta vulnerabilidad. Pero también es como que se abre el mundo, seguridad por oscuridad. Mientras el mundo nos conozca que existe esto, nos sentimos seguros. Mentira, lo estaban explotando hacía muchísimo tiempo, ¿no? De última se apurarán más los atacantes a exfiltrar datos o lo que puedan, ¿no? Pero bueno, y además del score, nos muestra el vector. No me acuerdo si acá, sí, acá estaba la descripción de cada uno de ellos. Generalmente lo ponen de esta manera para que resulte más rápido su lectura y evaluación, pero básicamente lo que significa es CVSS es la versión de scoring, si mal no recuerdo. La última dice de score, versión 3.1. Un documento básicamente que te dice, bueno, dependiendo de lo que pongas en cada uno de estos elementos, atributos, base score, vector, impact score, bla, 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 vas a tener un punto final, un puntaje final. En este caso 10 critical. ¿Y qué te dice después? Bueno, el score es 10, el vector de ataque. Attack vector, que está debajo de la línea. No quiero señalarlo porque lo pierdo el foco con el mouse. Vector de ataque. ¿A través de qué medio se produce un ataque de este tipo? Generalmente va a ser network. Si nosotros nos toca, me ha tocado en algún momento hacer un rescoring, digamos, de una vulnerabilidad, porque puede ser que únicamente estés logueando en un sistema que está súper, hiper, recontra cerrado, entonces no hay o hay escasísima comunicación externa y está sumamente controlada. En esos casos vos haces una reevaluación de cuán crítico es este error en tu contexto y este número, este score final puede variar, ¿no? Y es importante saber qué son estos atributos, ¿no? Complejidad del ataque. Otra cosa también, suele ser bastante subjetivo cuando un analista empieza a establecer el scoring final o a buscar el scoring final de una vulnerabilidad. Suele ser bastante subjetivo, en principio, lo que pones en los atributos. Pero en este caso en particular, era tan fácil realizarlo, la complejidad, que Attack Complexity era casi nada, digamos. Lo único que tenía que tener era acceso a la red.
Mira, privilegios requeridos ninguno. O sea, por lo menos tener que pasar una autenticación, digamos, o una pequeña autorización por roles o algo así, pero ni siquiera eso. ¿Sí? Interacción con usuario. Dependemos de que algún usuario haga clic en tal lugar o ejecute cierto payload o específico. No, ni siquiera eso. Tremendo. Scope no me acuerdo qué era, honestamente. Change, no lo sé. Esos tres últimos que están ahí, confidencialidad, integridad y disponibilidad, es cómo te afecta en tu sistema esta vulnerabilidad. Fíjense, todo high, high, high. O sea, tremendo lo que pasó con Log4j. Generalmente cuando me toca evaluar este tipo de problemas, o mejor dicho, para tratar de ayudar a que nuestra aplicación que estamos desarrollando sea segura, nosotros tenemos que construir algo que se llama Bill of Materials o BOM. B-O-M. Es básicamente listar todas las dependencias que tenemos dentro de nuestro código. No es algo que vayamos a hacer manualmente, sino que tenemos un montón de herramientas para hacerlo, por suerte. Y al mismo tiempo, por cada una de las versiones y dependencias que tengamos, podemos automatizar esto, buscar en la base de datos del NIST, a ver si existen vulnerabilidades para la versión que yo estoy utilizando. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy utilizando para Python que es Fast API versión X, yo podría buscar en la base de datos de NIST si existen para esa versión en particular de Fast API en Python vulnerabilidades conocidas. ¿Sí? Vulnerabilidades conocidas, vuelvo a repetir. Puede tener vulnerabilidades que no sepamos, o que no se sepan, o que sepan muy pocos, básicamente. Y generalmente lo que las herramientas nos proveen es un listadito de la dependencia, su versión y las vulnerabilidades que tiene, ordenadas por grado de criticidad. ¿Sí? Dependiendo de las políticas de la compañía, ay, perdón, me están chateando acá y no lo vi. Eso, gracias, National Institute Standards. Dependiendo de las políticas de seguridad de la compañía, si tenés la suerte de tener o estar en una compañía que tenga políticas de seguridad, a producción no va ningún sistema que tenga vulnerabilidades altas o críticas. En mi caso de la empresa donde estoy ahora. Donde estaba antes, creo que tenía la misma política, pero bueno, tener o ir a producción con vulnerabilidades de nivel medio o bajas no significa que no te puedan atacar, ¿no? Entonces, de vuelta, es como el QA, no hay una forma de decir o estar 100% seguros de que el sistema que desarrollé es completamente seguro. Lo cual hace este trabajo mucho más divertido también. ¿Sí? Y difícil en cierto punto, porque yo no creo que haya casi librería sin al menos una vulnerabilidad, ¿sí? De cualquier nivel, ¿no? Entonces, si querés ponerte a arreglar todo, a veces no se puede directamente, necesita, porque es una vulnerabilidad bastante reciente y necesitas que se haga un update o lo haces vos mismo el cambio. Acá me parece que me tocó hacer un cambio en una librería, o sea, bajarme el código fuente open source, hacerle un cambio y así ponerlo dentro de mi producto. Y así lo mitigaba. Lo correcto sería haber colaborado con ese producto, pero también los proyectos open source tienen otra cosa, que es que sus ciclos de desarrollo y merging de pull request no suele ser muy rápido, ¿sí? Y a veces los tiempos apremian, básicamente. Y he llegado hasta el punto de que, cuando analizo este tipo de vulnerabilidades, al punto de llegar al commit de la herramienta open source para ver cómo lo arreglaron, básicamente. ¿Sí? Una vulnerabilidad o que una vulnerabilidad exista, ¿sí? Y tenga un 10 crítico, ponele como scoring acá,
no significa que existan o que se sepa de la existencia de programas que explotan esa vulnerabilidad, conocidos como exploits. Como segurólogos, no nos debería importar. O mejor dicho, sí, nos importa. Si existen exploits conocidos, la vulnerabilidad es el doble de crítica, básicamente. El hecho de que no se conozcan exploits para una vulnerabilidad la sigue haciendo crítica, digamos, dependiendo del scoring que le dimos, ¿no? O que venía en el CVE. Hay muchas formas de mitigarlo. La primera, y la que casi siempre funciona, es hacer un update de la versión a una versión más reciente que contenga el fix de eso. Muchas veces la vulnerabilidad que no querés tener está durante bastante tiempo hasta que esa dependencia open source logra hacer todo el proceso de pull request, pruebas, análisis y mergea esa pull request y saca una nueva versión. Entonces, en esos casos tenés que buscar otra forma de mitigarlo. ¿Sí? ¿Qué herramientas te ayudan a ver esto? ¿Cuál era la que usaba de Java? Ya me olvidé, fue hace tanto tiempo, Dios. Perdón, voy a empezar por las que me acuerde. Uy, no quería hacer eso. Por ejemplo, para Golang está Nancy. Nexus Nancy. Mira, es de Sonatype. Nancy básicamente es una herramienta de línea de comando que encuentra dentro de tu proyecto de Golang todas las dependencias que tengas y por cada una de esas dependencias busca. Está en la base de datos de la gente de Sonatype, pero también creo que la final termina en el NIST, si mal no recuerdo. OSS Index. Fíjate, no, en las de ellos, pero eventualmente todos terminan en el NIST. Y te identifican las vulnerabilidades que tengas o contengan las dependencias que tenés dentro de tu proyecto de Go. Ay, ¿cómo era la de Java? Piensa. Dios. Vulnerability Scanner. Como proyectos open source estoy pensando, ¿no? Encima es reconocida. No. No, 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 no. Me estás cachando. Dependency check. Eso voy a buscar, a ver. Porque vulnerability scanner pueden hacer otras cosas. Static Analysis, eso me suena a pago. Dependency check. Jeremy Long. Es este, sí. Me acuerdo el nombre del chico, Jeremy Long. Sí, que este lo podías usar con Maven, con Gradle y demás. Y era parte de OWASP, Dependency Checker. Mira, qué fácil. Bueno, esto lo usé muchísimo tiempo cuando hice Java como analizador de dependencias de Java también. Está bastante bueno, pero lo mantiene solamente Jeremy Long. Y es muy loco porque, bueno, exagero, hay muchos contributors, 246. Pero todas las preguntas que se le hacen, no sé en qué tiempo este muchacho las responde, y si ustedes ven el listado de issues y demás dentro de GitHub, él responde absolutamente todo. No sé cómo hace. Y esto es parte de OWASP. ¿Sí? Y en una entrevista, en algún momento, en algún podcast de Spotify, le hacían una entrevista a Jeremy Long y él contaba que había comenzado con este proyecto simplemente como algo para jugar.
y que lo liberó en GitHub y de repente todo el mundo lo usaba. ¿Sí? Calculo que todo el mundo lo sigue usando todavía en el mundo de Java. Y después hay cosas pagas. Black Duck. Scanner. Que en realidad creo que Black Duck tiene muchas cosas. De la gente de Synopsys. Creo que es este. Black Duck es una serie de productos de Synopsys que hace productos de seguridad de aplicaciones. Y entre ellos tiene un escáner de seguridad, utiliza la base de datos del NIST, pero también una base de datos interna. Creo que la clave a nivel empresarial en este tipo de mercado es que vos tengas una buenísima base de datos más un equipo que haga análisis de vulnerabilidades en aplicaciones, automatizado la mayoría supongo, pero puedas tener un acceso temprano a ciertas vulnerabilidades. Por ejemplo, este lo corremos sí, en Intel, McAfee, ahora en Proofpoint también, en una etapa posterior al binding, digamos que Jenkins agarra mi aplicación, la buildea, corre Nancy, por ejemplo, tenemos algunas cosas en Python, corre la de Python, que no me acuerdo cómo se llama, corre los test y demás, y la última cajita de Jenkins del pipeline dice, bueno, corre Black Duck. Y generalmente solamente para master, ¿sí? Porque suele ser medio costoso también correr estas herramientas. Y Black Duck Scanner me tira muchas veces vulnerabilidades o mejores prácticas, ¿sí? Para mitigar vulnerabilidades de una dependencia en particular. Cosas que no necesariamente están listadas en el NIST, ¿sí? Así que es bastante interesante la información que provee. También he usado herramientas de Black Duck en el peor de los sentidos para no recomendarla. Me acuerdo como en la empresa anterior donde estaba, nuestro sistema iba a parar, iba a ser instalado en servidores de nuestros clientes. Teníamos que mantener un ejercicio muy fino de todas las licencias de las dependencias que nosotros utilizábamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenés un Apache 2 y no te lees la licencia, puede suceder, o no copias la licencia de Apache 2 para cualquiera de las dependencias que tenga esa licencia, en tu software y en ningún lugar decís, sí tengo esta dependencia que utiliza Apache 2, ¿sí? Te pueden hacer un enorme y gigante juicio, y no solo eso, sino que tu software privativo se vuelve open source también, para algunas licencias en particular. Hay algunas que son extremadamente open source, especialmente las de GNU. Y me ha tocado en ese momento hasta tener que participar en discusiones con abogados de la compañía para ver qué hacíamos con una dependencia. Había dependencias para el caso de Java que estaban prohibido su uso, literalmente prohibido su uso, porque no se podía cumplir lo que la licencia de esa dependencia establecía. Y me tocó para algo muy chiquito, por suerte, pero me tocó tener que cambiar una dependencia porque no podíamos largar el producto así. Y tuvimos que buscar otra o hacerlo mano, no me acuerdo cómo lo resolvimos. Es un trabajo muy arduo, muy aburrido, ¿sí? Ponerse a leer qué dicen las licencias es tedioso, ¿sí? Especialmente para alguien que quiere codificar y correr herramientas y, y ver otras cosas. Es tedioso, pero alguien tiene que hacerlo si tu aplicación va a ser desplegada en máquinas de clientes, ¿sí? Y mientras más grande la compañía, más riesgoso también es. Mientras más usen tu producto, más cuidado tenés que tener. Inclusive si haces un producto open source, deberías listar todas las licencias de las dependencias que estás utilizando. Salvo que
todos tengan la misma licencia que vos. Pero bueno, no suele suceder. Es un laburo, sí. Mm. A ver, respuesta correcta y después lo que sucede en la industria. Respuesta correcta es, debería ser como todo iterativo incremental. Mientras vas desarrollando, tenés una especie de escáner que te escanea todas tus dependencias y te dice si tenés problema de licencias o no. Black Duck lo hace, por ejemplo. ¿Qué sucede en la industria? Eh, Era una etapa más, esto de análisis, que se realizaba antes o un par de semanas antes de salir a la calle con el producto, lo cual estaba pésimo, muy mala práctica de nuestra parte, porque casi nunca encontrábamos un problema como este, pero si lo llegábamos a encontrar, hasta las manos, no podemos salir. Y había que cambiarlo y cambiarlo. Y entra ahí el arquitecto a tener que negociar con PMs, con managers, con vendedores muchas veces, diciendo, che, no podemos salir ahora porque no nos van a aprobar la review de seguridad. Este, Avísenle a quienes le prometieron. Y hay una cosa en software que sucede, es que los vendedores son peligrosos. Son geniales porque hacen muy bien su trabajo, pero empiezan a prometerle cosas a los clientes que ingeniería no lo va a poder cumplir en por lo menos 2 trimestres. ¿Sí? Y los tipos te dicen, bueno, sí, en 2 meses está. Así que lo que se hace en la industria en general es dejarlo como una tarea aburrida para el último. Lo que debería hacerse es, cada vez que alguien agrega una nueva librería, que la decisión de agregar una librería no sea al azar, eh, ni bajo el solo criterio de un developer, sino que tenga su proceso, digamos, ágil. No que paremos todo y hagamos 25 reuniones para ver si agregamos una librería, pero que sea un proceso más ágil. Si la compañía te deja utilizar esa o está marcada en el allow list de librerías que puedes usar, o ya pasa, listo, vamos, y lo resolvemos en 5 minutos. Y si no, no, sigamos buscando, o démosle la vuelta, y hubiera sido mucho más fácil, porque realmente pasé 2 semanas leyendo licencias en aquel momento y no da, y no da, simplemente no da. Pero bueno, ¿qué es más importante o más prioritario? ¿Un feature o evaluar las licencias y el feature? La verdad. Eh, y que es más divertido inclusive programar y no tener que estar leyendo licencias Apache 2. ¿Sí? Por más de que amamos el open source, ¿no? Pero bueno. Hay una herramienta muy piola. Sneak. ¿Cómo se escribía? Sí. Sneak.io. Buenísima, de las mejores que hay, esta tool. Conozco muchos desarrolladores que en el ámbito laboral lo utilizan como una extensión de su Visual Studio Code. Yo no, pregunté varias veces, pero no la utilizo porque sé que esto está subiendo código a un cloud que no conozco y con los que la empresa donde trabajo no tiene un contrato. Entonces, no me gusta mucho, digamos, en ese sentido. Pero es de las mejores herramientas que hay para hacer análisis estático de código, o sea, como un compilador de vulnerabilidades que te evalúa todo tu código y las mejores, las peores prácticas, y te dice acá, estás haciendo las cosas mal, por ejemplo.
más muy buena base de datos de vulnerabilidades también. Más allá del NIST tienen otras cosas bastante interesantes. Esto es Snyk. ¿Y qué otra cosa tenía? Ah, cosas muy piolas. SonarQube lo tiene, Black Duck no tiene ni ahí nada de eso, pero Snyk sí te evalúa las pull requests. Entonces vos tenés en tu Bitbucket, GitHub o lo que sea, una pull request y automáticamente se larga un proceso para evaluar o hacer el análisis de tu código y la misma herramienta te pone comentarios en la pull request. Modifica esto, esto es un potencial problema, esto otro lo estás haciendo mal y cosas por el estilo. Así que es genial eso. Quiero esta herramienta en mi empresa. En la empresa donde estoy, mejor dicho. Así que, pero es paga, eso sí. Tiene versiones free más que nada para ver vulnerabilidades, pero las cosas más complejas que por ahí nos gusta tener en proyectos más complejos, hay que pagar ahí. Y le recomiendo mucho. Snyk. Estoy pensando si me olvido algo más. Bueno, dicho esto, fuera, el NIST tiene, acá. El NIST tiene una API REST y cualquiera de nosotros puede hacer consultas a la base de datos del NIST, por ejemplo, para un CVE que tiene un código específico y que te traiga toda la información en un JSON hermoso. ¿Sí? Entonces, se me ocurrió, hace años que quiero hacerlo, comencé a hacerlo en Python y creo que hice 2 llamadas a la API de NIST y después lo olvidé hasta el día de hoy. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer otro analizador o escáner de dependencias y vulnerabilidades dentro de mi sistema? ¿Sí? Por un lado, voy a tener el sistema que quiero escanear. ¿Sí? Voy a presuponer que sería lo correcto, que acá tuviéramos también un pequeño clientito o extensión, de hecho le puse como extensión de Visual Studio Code que hace un preanálisis. ¿Sí? No es que va a subir absolutamente todo el código a mi aplicación, lo celestito es lo que yo voy a tener como programa, ¿sí? Sino, supongamos que me va a tirar el requirements.txt de Python o el go.mod y .sum de Golang o Java, donde lo veía en Maven, las dependencias que están declaradas en Maven para Java, por ejemplo. .NET no tengo la menor idea cómo lo hace hoy en día. Y eso le podemos preguntar a Germán, que la tiene más clara con .NET. Entonces, supongamos que lo que hace mi clientito de Visual Studio Code es simplemente acceder a una API REST para enviar los datos que leyó del Maven de dependencias o del requirement.txt o del go.sum o lo que sea. Entonces, del lado de mi aplicación, voy a tener varias cosas. Por un lado, voy a tener mi aplicación que tiene estas librerías o estas APIs abiertas. ¿Sí? Ponele que utiliza Golang, Gin para todo lo que es HTTP. Esto es lo que no me salía recién. Un servidorcito HTTP. Y esto te va a crear o va a estructurar de alguna manera el Build of Materials, el BOM que les contaba recién. Lisa y llanamente una tablita donde está el nombre de la dependencia, la versión, y creo que no necesitamos mucho más datos que esos. ¿Qué va a pasar? Va a funcionar como un orquestador, va a recibir, va a transformar los datos dependiendo de la entrada, suponete que esto es multilenguaje, o por lo menos Java, Python y Go, va a transformar los datos de entrada, lo va a estandarizar en algo que se puede utilizar dentro de la aplicación y quiere buscar únicamente en el NIST, ¿sí?, datos acerca de problemas o vulnerabilidades que tengan esas versiones.
Esta cajita es un microservicio y esta otra es otro microservicio. Podría tomarlo como módulo del sistema, pero pensemos en microservicios. O sea que también hay una API acá en el medio que sirve para esta conexión. Este modulito o microservicio va a buscar en la base de datos del NIST para cada una de las dependencias que fue identificada y transformada en datos más concretos en este primer sistema. Va a buscarlo en el NIST utilizando la API REST, ¿sí? Y no solo va a devolver los resultados que encuentre, sino que también los va a ir guardando dentro de un pequeño Redis, un caché interno. Entonces, este Redis tendrá, por ejemplo, como key el nombre de la dependencia Log4j versión 2.2.16. Y como value, un listado de todas las vulnerabilidades que encontré en el NIST en ese momento, ¿no? Generalmente lo que se hace en los sistemas reales, en las escalas reales, es que esto o este sistemita tiene un proceso que corre casi constantemente contra el NIST y siempre busca la última versión de todas. Siempre busca la última versión. Pero cada tanto suele suceder que el NIST se cae. No es algo que pase habitualmente, pero cada tanto sucede y si eso llegara a suceder, por lo menos tengo la versión guardada en caché de esa dependencia concreta. ¿Sí? Puedo ponerle en el Redis si quiero mantener algo más o menos, ¿cómo se dice? Actualizado, que tenga un tiempo de expiración de un día, una semana, habría que ver cuál es el tiempo más correcto, pero supongo que un día a lo sumo. Y este otro procesito que está dentro de esta cajita buscará hacer un refresh de estas dependencias, ¿sí? Mientras está ocioso o mientras está con poca carga, ¿no? La cuestión es que se van a hacer muchas llamadas al NIST. Este orquestador, ¿sí? Le podría haber puesto orquestador, no le encontré un buen nombre hasta ahora. Va a tomar todos los datos que recibe del CVE Finder, ¿sí? Ya sea de sus redes, ya sea del NIST o lo que sea. Si existen otras fuentes internas, podría tomarlos de otras fuentes internas. Y va a generar un reporte, ¿sí? Tu aplicación necesita ser fixeada inmediatamente. O está todo bien, o tenés varias severidades bajas, pero prestarle atención. Y ese reporte, otro JSON, lo quiero guardar en una pequeña base de datos no estructurada, no SQL. Le puse MongoDB por ponerle, podría haber sido cualquier otra base de datos. En realidad, la primera que se me vino a la cabeza, básicamente. Y ese reporte debería ser lo que se devuelva a este escáner, ¿sí? Si es una extensión de Visual Studio Code, te mostraría una tablita con todas las vulnerabilidades encontradas o las critical y high o parecido. A mí me da re ganas de programarlo, pero como siempre, ¿en qué tiempo? Este es mi Vulnerability Scan. Pero no quería dejar de lado algo muy importante de los sistemas, que es dónde voy a mandar mis logins. ¿Sí? No logins de usuarios en términos de autenticación, sino de logs de sistema. Todos los contenedores, que se ven aquí todos los containers, pero en particular el Bill of Materials y el Finder van a generar muchos logs. ¿Sí? Logs de error, que no pudo conectarse al NIST, o que no estaba en Redis, o que no pudo conectarse a un Redis, por ejemplo, cosas por el estilo. Redis, por su lado, tiene otras métricas también interesantes, latencia, uso de memoria, de CPU, y MongoDB estoy seguro que tiene muchas métricas de su lado. No lo he usado mucho a Mongo, pero estoy seguro que lo tiene. Y de cada una de estas cajitas y repositorio de datos debería salir una flecha. No sabía cómo graficarlo, honestamente. Una flecha, porque me pareció, si saco una flecha de cada uno de estos va a ser un quilombo gráfico después. Creo que es más fácil explicarlo. Pero cada uno de estos sistemitas o componentes debería mandar sus logs a
otra base de datos, ¿sí? Que podríamos tomar que es una base de datos de login en general, de uso general para toda la compañía, ¿sí? Un Elasticsearch, en este caso, que es literalmente una base de datos de información no estructurada, ¿sí? Distinta a la de Mongo, pero que sirve especialmente para hacer búsqueda después. Así que eso está bastante interesante. Y esto va a recibir una enorme cantidad de datos, por lo cual va a requerir muchísimo espacio en disco, probablemente un clúster, dependiendo de qué otras aplicaciones la usen, ¿sí? En el caso de esta aplicación, como es muy ultra sencilla, podría ser un dockercito con un Elasticsearch y un solo nodo y nada más, digamos. No hay clúster alguno. ¿Por qué queremos tener esto? Porque después es mucho más fácil revisar qué sucedió en la aplicación, ¿sí? No solamente es una buena práctica, sino que realmente lo que sucede después es que en producción vos necesitas saber cómo se está comportando tu aplicación. Sí, podemos tener Prometheus, podemos tener Grafana y todas las métricas que querramos, pero los logs son importantísimos. ¿Por qué? Cuando una métrica me muestra que está pasando algo inusual, ¿sí? Eso significa que tengo que empezar a mirar por dentro a ver qué sucedió en mi aplicación. Si no tengo logs, estoy hasta las manos, básicamente, ¿sí? Estoy considerando aquí que toda esta aplicación puede estar en la nube o en un data center de la misma compañía que la desarrolla. Esto no lo considero ni hay una aplicación que se instale en la máquina del cliente, salvo esa partecita de la extensión. Tampoco le estoy dando demasiada bolilla, pero capaz debería haber un cuadradito extra acá que sea la extensión. Pero no quería concentrarme en eso tampoco. Estoy asumiendo eso. Es importante eso que estoy tomando como, lo voy a decir, assumption. Es importante eso que estoy asumiendo porque para el análisis de seguridad de esta aplicación a posterior, debería tomar en consideración otras cosas de mis clientes, de sus data centers, y por ahí no tendría mucha información al respecto. Me pasaba eso con un sistema que hacíamos en McAfee. Como se instalaba en los servidores de los clientes, hacer el threat model de esto era bastante complicado. Lo limitábamos el alcance a los componentes internos que nosotros sabíamos que manejábamos, y no tanto a cosas que pudieran suceder en la red del cliente. ¿Sí? No sabemos, básicamente, ¿no? Tenemos ciertas recomendaciones, sí, pero no sabíamos a ciencia cierta, o no había forma de que todos los clientes tuvieran la misma configuración en sus data centers. Así que mi propuesta es ver en detalle. Quería ver esto. Bien. Y ver algunas cosillas en el medio. Lo que no hice fue el gráfico de transferencia de datos, que quizás lo podamos hacer ahora, como estamos de tiempo. Media hora, yo creo que llegamos. El documento este se los voy a subir. Me gustaría traducirlo primero, hacerlo más en español. No estaba pensando mucho en el momento que lo hice. Pero bueno, introducción a la aplicación, qué es lo que hace, nuestro pequeño diagrama de arquitectura de alto nivel. Me gustaría mostrarles cómo iría pensando yo el diagrama de flujo de datos, ¿sí? Y a partir de ahí ver cómo identificamos algunas amenazas. Lo vi a propósito y fui directamente a las amenazas después, una por cada uno de lo que veíamos de Strive. Pero bueno, algo importante, y quizás el FD podría ir más adelante antes de la identificación de amenazas, es identificar, recuerden, el primer paso es descomponer la aplicación. Agarrar el diagrama de arquitectura
y empezar a buscar información acerca de cómo está diagramada, cómo está desplegada mi aplicación, o cómo se va a desplegar mi aplicación, el entorno donde va a correr, si va a ser el cloud o no va a ser el cloud, data centers locales, qué seguridad tienen los data centers locales y demás. Involucraría las primeras veces a hablar con mucha gente de diferentes equipos, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué componentes están dentro de mi aplicación? Bueno, el escáner, ¿sí? La base de datos del NIST, los componentes externos también los quiero, ¿sí? Esto no es un static code analysis, era la primera idea. Lo voy a poner como CVE Finder. Y aparte el que brinda los resultados es la primera. Finder. Los logs que van a ir a parar a Elasticsearch. Los CVEs, que no solamente el Finder encuentra a través del NIST, sino también los que estoy guardando en Redis, ¿sí? Y los resultados y análisis de las bases de datos en este MongoDB que tenía acá. ¿Sí? Sí. Después, identifico cuáles van a ser los puntos de entrada a mi aplicación. Hay una cosa bastante interesante, que es que yo puedo empezar a tomar ciertas suposiciones acerca de mi aplicación. Por ejemplo, que este boundary que dibujé acá, ¿sí? Como toda la aplicación, tiene características de seguridad. Y dentro de este boundary, estos componentes específicos, pues, sí, componentes, pueden confiar en los otros componentes, ¿sí? O tienen cierto grado de confianza en esos componentes. Los que interactúan con componentes externos son los que más me gustaría analizar, estas dos cajitas en principio, porque al interactuar con componentes externos, esto implica una conexión de red a través de la internet o una VPN o lo que sea, pero involucra una conexión de red que puede ser monitoreada o atacada desde un agente externo. Entonces, esto dos sería lo que más analizaría. ¿Cuáles van a ser los puntos de entradas? La REST API, esta, la primera sería esta, y la segunda para acceder a la base de datos de NIST, ¿sí? Los canales de comunicación internos, ¿sí? From external sources. Esto no lo agregaría acá porque no estamos teniendo otras fuentes externas, digamos, más allá del NIST y la aplicación, ¿no? Los assets o hacer mi inventario de componentes, básicamente, ¿no? Todo el código de dependencia que se inserta acá en app.pom, lo vamos a poner así, bill of materials, básicamente, la base de datos del NIST, mis componentes, ¿no? Y los resultados, ¿sí? ¿Por qué necesito saber mis componentes? Este es un ejemplo bastante simple y acotado. Muchas veces vamos a encontrar sistemas que tienen muchas otras dependencias, ¿sí? Y es importante también para poder determinar de todos los cuadraditos que tengo acá, de todos los componentes, cuál tiene la información más valiosa para un atacante. En este caso, la información más valiosa, yo diría, en primer momento, quizás se encuentre dentro de la base de datos de Mongo. ¿Por qué? Si un atacante se hace con esa base de datos, puede encontrar los resultados de análisis para todos mis clientes. Y no solo eso, sino vas a ver qué vulnerabilidades tienen mis clientes. ¿Por qué? Porque esto no me asegura, pues mi sistema no asegura que el cliente la arregle a esa vulnerabilidad o la mitigue. Solamente le aviso que tiene esa vulnerabilidad para esa versión.
Después si lo arregla o no, si lo pone dentro de un pipeline o no de Jenkins, no es el alcance de mi aplicación, que es todo lo celestito, ¿no? Entonces, imagínate ser un atacante que te pasan un montón de reportes de vulnerabilidades para Microsoft, para Google, Facebook, o qué sé yo, cualquier otra empresa que, tarjeta naranja o cualquiera que tenga el dinero suficiente como para que amerite un ataque, básicamente, ¿no? Es información súper valiosa, súper valiosa. Entonces, para eso me sirve identificar los assets o hacer un pequeño inventario. Yo sé, hoy escribir documentos es un embole, lo es, ¿sí? Pero alguien tiene que hacerlo, ¿sí? Tarde o temprano alguien tiene que hacerlo. Además, este documento, si te ocupas de que no sea demasiado largo y no sean 20 páginas de vulnerabilidades, sino algo más acotado, brinda también mucha información valiosa para tener en cuenta en el caso de un ataque. ¿Sí? Ejemplo concreto. El año pasado me tocó hacer una especie de diagrama de flujo de datos, que era el diagrama de dependencias, muy parecido, para este sistema de Big Data donde estoy trabajando ahora. Y tuve revisiones súper interesantes con gente que sabía mucho más que yo, principal engineers y demás, los cuales primero nos tuvimos que poner de acuerdo en qué era lo que quería transmitir con los diagramas en particular, que era la identificación de datos privados, básicamente. Pero me acuerdo que el primer diagrama que hice le puse millones de detalles, no tenía un grado de abstracción muy alto, inclusive mostraba cosas que hacía mi sistema por dentro, pero cuando tuve la revisión, lo primero que me dijeron, sí, no hace falta saber qué haces por dentro del sistema, para este caso en particular o para este diagrama, sino qué información entra al sistema y qué información sale al sistema, y en todo caso, quiénes usan esa información después, que son los analistas de seguridad o otras herramientas automatizadas y demás. Ah, muy bien. Y volví a rehacer el diagrama de una manera más abstracta, más simplificada. Por eso siempre es difícil responder a la pregunta, ¿este diagrama de arquitectura está bien o no? Porque va a depender de lo que querías comunicar con ese diagrama y quiénes te van a leer con ese diagrama, en definitiva. ¿Sí? Si a vos te piden un diagrama de arquitectura la gente de operaciones, ¿sí? O los DevOps, probablemente tengas que poner muchos datos acerca de infraestructura, donde tu aplicación corre. Si te lo piden tu equipo de desarrolladores y QA, probablemente el diagrama que tenga que mostrarles a ellos sea más detallado en las cajitas que pones adentro y no hables mucho o hables muy poco de infraestructura, ¿sí? Y si el diagrama que querés mostrar lo necesita alguien para seguridad, bueno, vas a empezar a poner que esta flechita se transmite todo por TLS, encriptado, información encriptada. Si estás en el cloud, a qué región del cloud pertenece, por ejemplo, si pertenece a una cuenta o hay interacción con sistemas cross-account en AWS, y algunos que otros detalles, digamos, si esta información aquí se guarda encriptada o no, y si se transmite encriptada o no también. Encryption at rest, encryption in transit. Entonces, el diagrama de arquitectura en este caso yo lo hice bastante abstracto como para que se entienda lo que queremos hacer. Recuerden, tampoco se hagan 20 diagramas porque ¿quién los mantiene después? ¿Sí? Entonces, un diagrama con cierto grado de abstracción y con información de infraestructura abstracta, o sea, eso se va a desplegar en el cloud y chao, y esto va a ser microservicio. Eh, alguna que otra información sobre transmisión de redes, ¿sí? Poner la sigla TLS simplemente en las flechitas, si es
que esto se transmite por TLS, y poner en un asterisco abajo, hay encriptación en descanso at rest y en todas las transferencias. Con eso le sirve a mucha gente. Pero bueno, no hay forma de hacer un diagrama que los deje conforme a todo el mundo, ¿no? Y yo fui haciendo algunos análisis. ¿Por dónde empezás? ¿Por dónde empezás? Lo primero que haría sería hacer el DFD de esta misma aplicación. Y el DFD de esta aplicación lo podría hacer acá al lado. Y lo tenía Data Flow Diagram. Y lo tenía por acá. Esto es Multiple Process. No, en realidad lo haría lo más simple posible. ¿Quiénes van a interactuar desde fuera con mi aplicación? ¿Sí? Tiene bastantes grafiquitos este diagrama de flujo de datos que en realidad no utilizamos casi nunca. Yo prefiero ser lo más acotado posible, porque los que nos interesan son los flujos de datos más que otra cosa. Entonces para representar los sistemas externos, generalmente ponemos, como en los casos de usos, el dibujito de la persona, o puede ser otro sistema. En este caso yo tengo otro sistema, ¿no? Que va a ser el scatter, ¿sí? O BS Code Extension. No va a ser muy distinto a lo que se ve acá, ¿no? Salvo porque vamos a incorporar después los boundaries, ¿sí? Entonces, VS Code Extension, y voy a tener otro que sea el db. ¿Qué procesos internos voy a tener? Voy a tener, por ejemplo, mi, como lo llame, POM app, voy a llamar app, simplemente lo primero que interactúa con los usuarios externos, y el segundo servicito que interactúa con el NIST, más que nada, Finder. ¿Sí? Finder por otro lado. Subamos acá. Podría subir un poquito más. Esto sí. En realidad el tamaño no importa siempre que se vea en la pantalla, ¿no? ¿Y qué repositorios de datos voy a tener? Bueno, por un lado el de reportes, ¿sí? Reports. Por otro lado voy a tener... no le puse nombre de container. Caché. Lo voy a poner así como abstracto. O puedo especificar que es un Redis, por ejemplo. Tiki, tiki, tiki. Y voy a tener casi como un sistema externo, nuestro Elastic Cache. Bien. Y ahora lo que se hace a continuación es simplemente ver cómo sería el flujo de datos. Bueno, pero tampoco es tan fácil, ¿no? En este caso, la aplicación es sencilla, digamos que no hay mucha variación en los flujos de datos. Pero en aplicaciones más complejas, quizás te convenga hacer un análisis listando casos de usos más comunes, ¿sí? Porque el caso de uso o el escenario, si quieres verlo como escenarios, te va a indicar por dónde van a transitar los datos. De vuelta, esta es una aplicación bastante simple y acotada. Otras aplicaciones que tengan mucha interacción con usuarios y que puedan ir a parar a distintas APIs que se encuentran en distintos lugares, tendrían mucha más diferencia, ¿no? Entonces, el primer flujo de datos va a venir de una fuente externa hacia mi aplicación. Mi aplicación va a hablar con el Finder. Y Finder va a hacer dos cosas. Por un lado, va a preguntar a Redis si ya contiene esa información.
Y por otro lado, también va a caber la posibilidad de que haya una interacción externa con una base de datos externa, la base de datos del NIST. ¿Sí? Cuando la app, acá tengo flecha, por Dios. Cuando la app, voy a seguir usando el mío. Cuando la app reciba esa información, puede generar un reporte y guardarlo. Ahora bien, habíamos dicho que cada uno de estos elementos también va a transferir información, ¿sí?, a Elastic Cache. ¿Por qué? Va a mandar todos sus logs a Elastic Cache o a nuestro Redis, para ser más concreto en cuanto a tecnología. Esto va a salir bastante feo acá, no me gusta mucho, por eso no lo hice en el diagrama de arquitectura tampoco. Y por último, esta fuente de datos también puede generar información de login acá. ¿Por qué no lo dejé afuera Elastic Cache y el servicio de login? Porque si ustedes se fijan en el OWASP Top 10, o sea, vulnerabilidades o macanas que nos mandamos en el desarrollo del software que hacen que nuestro sistema sea más inseguro, una de ellas es la escasez de login o login incorrecto, de última, ¿sí? Entonces, como no hablamos mucho del tema, creo que Germán tampoco les debe haber contado cómo hacer buenos logins o cómo loguear buena información de una aplicación. Por lo menos sepan que existe esta aplicación como Elastic Cache que te permite centralizar todos esos datos y hacerle queries después, que es buenísimo en eso. Y es open source encima, así que lo hace el doblemente genial y quizás más barato. Una aplicación parecida a Elastic Cache, ya que estamos hablando de esto, es Splunk. Según dicen, Splunk tiene mucha mejor performance que Elasticsearch, quería poner. Elastic Cache es el Redis de Amazon. No sé cuántas veces habré dicho Elastic Cache, pero quise decir Elasticsearch en este caso. Splunk dicen que tiene mejor performance, lo que saben, ¿no? Que no es mi caso, que tiene mejor performance que Elasticsearch, pero es pago. Así que sí, si pones plata también vas a tener por lo menos mejor soporte. Pero bueno, hoy en día Elasticsearch es una de las herramientas más utilizadas para hacer, no solamente como repositorio de logs, sino también como repositorio de información no estructurada. ¿Sí? De hecho, en Proofpoint lo usamos para guardar información de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Confirmación o no de amenazas en correos electrónicos. Para un correo electrónico, si encontramos que por diferentes herramientas ese correo fue condenado y se lo atribuye como phishing o como fraude o como suplantación de identidad o lo que sea, toda esa información que las distintas herramientas van generando la mandamos a un Elasticsearch, de hecho. Y si está bien configurado, tiene una performance pero excelente. Excelente. Bueno, paso 1. Muy parecido a lo que tengo en mi diagrama de arquitectura. Nada más que con las flechitas donde tienen que estar y estructurado de una mejor manera, se quiere, digamos. Lo que me interesa ver de este diagrama es por dónde se mueven los datos. Por dónde se mueven los datos y las interacciones en especial con entidades externas. Porque el siguiente paso va a ser, fíjate que no está acá detallado, necesito esto. Cualquiera, esta, Dashet. Empezar a buscar o diferenciar los trust boundaries de mi aplicación. ¿Qué es un trust boundary? En quién confío y en quién no, básicamente. ¿Sí? Dos puntos. Así. ¿En quién confío y en quién no? De cajón,
que toda interacción con entidades externas, sea el NIST, sea la extensión VS Code, si es una aplicación que se comunican con sistemas Android y iOS, o lo que sea que se comunique a través de Internet o por fuera de la red interna donde tengo el resto de mi sistema, es alguien en quien no confío. ¿Sí? Entonces, esta liñita la empezamos a establecer aquí. A veces, y me gustaría que fuera más... No, así. Ah, perdí el color, maldición. Generalmente no la hacemos así tan... La hacemos más curva, pero bueno, no importa eso. Al menos en este momento. Así, gracias. Bien. Confío de acá para adentro, pero de acá para afuera no confío. Sé que un atacante externo lo primero que intentaría es mandar requests acá, denegar servicios o impersonar un usuario autenticado o robarle la sesión a un usuario que esté autenticado o hacer cosas por el estilo. ¿Sí? ¿En quién tampoco confío? En el NIST. Confío con la info que me da, pero si ese servidor, ya sé que sería difícil, ¿no? Pero si la NIST-DB es comprometida, ¿sí? Estoy en problemas. No sé qué me va a devolver eso después como resultados ante una posible query que yo le vaya a hacer. ¿Sí? Por más de que las queries que yo haga desde el Finder sean, bueno, búscame CVE para algo que es público, el nombre de una dependencia más una versión. Eso es público, no es algo que me comprometa tanto a nivel de pérdida de información, pero no sé, este podría mandarme un JSON a propósito y explotar una vulnerabilidad de Golang, del parseador de JSON de Golang, por ejemplo. ¿Sí? Eh, que sucede para muchos casos. Y de hecho Java tenía, ay, ¿cómo se llama? El parser de JSON, nunca me acuerdo, pero tenía, y me pasó en muchos casos, que si vos recibías un JSON que lo hicieron artesanalmente con ciertas características especiales o cierto atributo, si vos a tu parseador de JSON le habías configurado un atributo en particular, te podían exfiltrar datos. ¿Sí? Entonces, podría ser. No confío en nadie externo. Punto. Esas son las más fáciles de identificar. Ahora bien, la pregunta siguiente es, uy, ¿confío? Los que están acá dentro, que se supone que están dentro del ámbito de, o dentro de una red interna de mi aplicación, ¿pueden confiar entre sí? En principio yo diría, bueno, sí, podemos confiar. En principio podría decir, ok, bueno, creo que no haría tanta falta establecer un trust boundary interno, ¿sí? Pero todo depende de la aplicación donde estemos. Generalmente la parte más difícil, porque decimos, bueno, si todo esto es la red interna y alguien compromete algún componente, sea nuestro o no, de la red interna, estamos hasta las manos, ¿sí? Estamos con peores problemas, pero al mismo tiempo podría ayudarme a limitar la acción del atacante si compromete desde mi lado, que es lo que me interesa averiguar ahora, ¿no? Entonces, capaz yo podría poner un boundary con mi aplicación externa Elastic Cache. ¿Por qué? Más que nada, porque Elastic Cache va a ser usado por toda la compañía, ¿sí? Entonces, no me gustaría que mi sistema, de repente, o el hecho de que se comprometiera alguno de los componentes de mi sistema pudiera afectar de mala manera a Elasticsearch. ¿Sí? Me gustaría de alguna manera limitar eso. No tanto, no significa tanto que yo no confíe en Elasticsearch, sino al revés en este caso. Me gustaría
poner esto acá a propósito para ver mecanismos de mitigación para el caso en que alguna de mis componentes sea comprometido. ¿Sí? Si compromete cualquiera de estos, estamos teniendo un acceso, poco acceso, mucho acceso, no viene al caso, pero estamos teniendo acceso a Elasticsearch de alguna manera. Probablemente solo sea, si está bien configurado Elasticsearch, ¿no? Probablemente ese acceso sea un usuario de servicio, no una persona, que pueda hacer input de datos y nada más que input de datos. Si está mal configurado, ese usuario podría hacer consultas a Elasticsearch y lograr una escalación de privilegio para un atacante que comprometió el Finder, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, me parece que no está tan mal ponerle este boundary acá. Aparte, Elasticsearch probablemente no sea un sistema que yo maneje y que pueda asegurarme de que se cumplen todas las políticas de seguridad de la compañía. En cambio, las cosas que yo sí programé, mi aplicación, mi Finder y mis dos repositorios de datos, de alguna manera tengo cierta autoridad para decir, bueno, estamos cumpliendo las mejores prácticas y las políticas que se establecen en seguridad de la compañía. ¿Sí? Y esto es posta, y me pasó y me pasa también que no todos los equipos de una compañía cumplen las políticas de seguridad de la compañía, por más de que hayan pasado las revisiones de seguridad de arquitectura. ¿Sí? No todos la cumplen. De hecho, hoy estuve preguntando a 20 personas para ver si un repositorio de S3 estaba encriptado o no. ¿Sí? Resultó que sí, pero no con la mejor práctica que establece la política de la compañía. Para mí es good enough desde el punto de vista de lo que yo quería saber. Si lo ve un segurólogo de los que definen las políticas de la compañía, no le va a gustar tanto, digamos. Pero bueno, suceden esas cosas, digamos, y suceden porque la seguridad es importantísima, pero que el producto funcione, tener las features andando y vendérsela a más clientes es más importante todavía. ¿Sí? Entonces, no se olviden, como futuros arquitectos, de eh, practicar las habilidades de negociación. ¿Sí? ¿Hasta qué punto vas a decir que no? ¿Hasta qué punto aceptas lo que te están pidiendo? ¿No? Bien. Tengo mi DFD armadito. Esto después lo voy a copiar y lo voy a poner dentro de mi documento de Word y esto se lo subo después a ustedes. Lo siguiente es, teniendo esto, y si quisiera podría empezar a agregarle más información, digamos. Por ejemplo, sé que las comunicaciones son todas encriptadas a través de TLS. Igual que acá. TLS. Y que de manera interna también son todas encriptadas por TLS, por ejemplo. Con Redis, podría poner que no, así plain. ¿Sí? Porque mi aplicación está diseñada así simplemente y lo acabo de visualizar. Y suponete que este está con TLS, sí, pero que el resto de Elasticsearch no lo sé. Debería averiguarlo en algún momento, ¿no? Y puedo hacer ciertas decoraciones también con mi aplicación. Y generalmente, bueno, tengo mi grafiquito, ok, todo bien, tengo los trastos boundaries, sé en quién confío y en quién no, y sé a quién quiero limitar en el caso de que me comprometan alguno de mis componentes. ¿Cómo encuentro las amenazas? Y esta es la parte más difícil de todas, en realidad. ¿Por qué? Yo puedo ir al Mitre Attack Framework y empezar a ver las técnicas y procedimientos una por una y empezar a flashear que pueden aplicar esa técnica o procedimiento dentro de mi aplicación. El resultado final va a ser un análisis extremadamente detallado, casi over-engineering, pero primero, no sé cuándo lo voy a terminar,
¿sí? Segundo, cuánta bolilla me van a dar para hacer las mitigaciones que yo proponga después de eso. ¿Sí? Es un laburo arduo y larguísimo si voy a encararlo de esa manera. Lo mejor es iterativo incremental. Hacer una primera iteración. ¿Cómo hago para reconocer vulnerabilidades? Voy a Stride. La primera, spoofing. A ver, ¿quién podría hacerse pasar por un usuario autenticado? ¿Sí? ¿El NIS puede hacerse pasar por un usuario autenticado para atacar mi aplicación? No, porque la comunicación es de adentro hacia afuera. Ok, no habría tanto spoofing dentro del NIS. Pero desde la extensión de Visual Studio Code, sí, esto tiene otra cosa, otra connotación. Estoy asumiendo que tengo autenticación por lo menos, acá para la aplicación. Si no tengo esa autenticación, bueno, primera amenaza de todas, cualquiera puede mandarme cualquier cosa, básicamente, ¿no? Pero alguien podría hacerse pasar por otro usuario acá o en el medio y mandarme consultas a la aplicación y probablemente sí. Para que no me acuerdo qué cosas puse. Pero, por ejemplo, para spoofing. Sí, las identidades, bla, 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 hacerse pasar por usuarios legítimos. ¿Sí? Es como la más básica de todas también. ¿Qué hago? Bueno, implementar un mecanismo de autenticación, bla, 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 MFA, capaz MFA para esta aplicación, mucho, ¿sí? Pero bueno, yo como segurólogo puedo proponer lo que crea más conveniente, ¿no? Hacer enforcement de canales de comunicación, acá ya estoy asumiendo que ya los tengo, TLS en ese caso, va todo encriptado, ¿sí? Si va todo encriptado, a un atacante le va a resultar mucho más difícil meterse en el medio de una comunicación y hacerse pasar por otro usuario. Digamos. Todo es posible, pero podría hacerle el trabajo un poquito más difícil. ¿Sí? Bien, probablemente esto termine, o esta recomendación, ¿sí? Termine agregando en mi arquitectura final una cajita extra que sea manejo de autenticación, ¿sí? O OAuth, por ejemplo. OAuth lo que hace es esa cajita, es decir, bueno, autenticate con usuario password acá, yo te doy un token. Ese token va a poder ser utilizado para el Bill of Material o para mi aplicación. Está más aplicación más que el Bill of Materials. ¿Sí? Y solamente por un tiempo determinado. ¿Okay? Probablemente la recomendación esa termine en cambios de arquitectura, seguramente, por cuestiones de seguridad. ¿Sí? ¿Qué más? Stride, tampering. ¿Se acuerdan que era tampering? Meterse en el medio y cambiar un request a propósito. ¿Sí? El tampering viene más que nada de los teléfonos, ¿sí? El famoso pinchar el teléfono. Antes pinchar el teléfono es porque antes los teléfonos estaban todos cableados, entonces era como sumamente fácil meter dos cablecitos, perdón, meter dos cablecitos y escuchar todas las conversaciones que tenían en esa línea. De la misma manera que si tenías en la casa de la abuela dos teléfonos conectados a la misma red con el mismo número y tu abuela hablaba por uno, vos podías levantar el otro tubo y escuchar todo lo que decía, o hablar inclusive. Bien. Los ataques podrían interferir dentro de una comunicación para saber las dependencias. Dije que no iba a hacer análisis estático, ¿sí? Y podrían de alguna manera enterarse de los reportes que yo le estoy devolviendo, lo cual no queremos que suceda eso. ¿Cómo sería esto? Implementar chequeos de integridad criptográficos. Básicamente, si yo no quiero que en esta comunicación se modifique absolutamente nada, pueden haber. Encriptación lo soluciona bastante, ¿no? Diría que lo soluciona, punto. Pero también podría incorporar otros mecanismos para
validar la información que viene, ¿sí? ¿Se acuerdan del código de redundancia cíclica, por ejemplo? Para saber si una transferencia se realizó de manera correcta. Un ejemplo más común es el hashing que se da hacia las dependencias. Cuando vos querés bajarte, por ejemplo, una dependencia para Java, ese .jar está hasheado, o mejor dicho, te bajas el .jar, pero también tenés un MD5 que te dice, bueno, este .jar tiene este MD5, este hash. Vas a la consola de Linux, Windows o PowerShell y le pones MD5 para este archivo .jar y te debería dar exactamente el mismo valor que está puesto en la página web del proveedor. ¿Sí? Ese es otro mecanismo. Si ustedes están guardando alguna información para, ¿cuál era? Para autenticación o alguna información extra, digamos, en otro tipo de aplicaciones web o mobile, por ejemplo, pueden utilizar los JWT. Los JWT son información que se guarda encodeada, no encriptada, encodeada dentro de este paquetito de información. Se guarda en la máquina del cliente y cada vez que se hace una nueva petición al servidor se manda este JWT. Lo que este JWT, esta estructura de datos, te garantiza es que ninguna de esa información va a ser modificada en el camino. ¿Por qué? Porque el servidor se guardó un hash y el JWT tiene ese hash incorporado, ¿sí? Entonces, si alguien le cambia un parámetro, ese hash no va a dar lo mismo en el servidor. ¿Sí? Y ahí sabes, alguien me está tratando de cambiar las peticiones que me están haciendo request. ¿Sí? Puedo hacer algo al respecto, sí, bloquear ese usuario, levantar una alerta de seguridad para el SOC, qué sé yo. ¿Sí? Tampering. La R, repudiation, que siempre es la difícil de explicar. Yo necesito saber quién hizo qué en qué momento. ¿Sí? Y por esta razón también agregué el Elasticsearch y los mecanismos de login. ¿Por qué? Alguien podría denegar que hizo tal acción, básicamente. Un usuario que dice, che, yo no hice esta acción que causó la caída de todo el sistema. ¿Sí? Y vos, desde el lado de seguridad, necesitas comprobarlo de alguna manera. Además de los controles de acceso y autenticación y demás que tengamos, o sea, esta base de datos no debería poder ser accedida si no hay un usuario con roles, con la menor cantidad de permisos que necesita únicamente, y por sobre todo un login, Elasticsearch, de qué está haciendo ese usuario, de qué tareas realizó de ese usuario. Si no tenemos todo eso, no podemos validar o refutar el hecho de que un usuario nos diga, yo no hice eso, ¿sí? Que causó la caída de todo el sistema y la exfiltración de datos. Entonces, no solamente tenés que buscar los mecanismos de evitar los ataques, sino que tenés que buscar los mecanismos de encontrar la raíz o el paciente cero ante un ataque ya sucedido, básicamente. ¿Sí? Ejemplo concreto. ¿Sabías que en AWS, en Amazon, vos tenés tu usuario para entrar por la página web, la UI, se llama consola, pero es UI, y tenés usuarios que podés crear que se llaman tipo API para utilizar el clientito, el CLI de AWS y hacer las mismas cosas que harías en la web, pero sin una interfaz gráfica, por línea de comandos. Dentro del mundo de roles y privilegios de AWS, vos podés asumir un rol con más privilegios para hacer tareas muy específicas. ¿Qué me pasó? La semana pasada, y por eso tengo que pagar facturas esta semana, dicho sea de paso. La semana pasada me puse a hacer limpieza de mis entornos de lab, de development. Y había cosas que no podía borrar a mano. ¿Sí? Había algunas cosas que no podía borrar a mano, como por ejemplo roles específicos.
Y yo estaba 100% seguro de que no hacía daño si lo borraba. No hizo daño tampoco después de que lo borre. La cosa es que, como puedo borrarlos? Con mi usuario de acceso por UI no podía, con mi usuario de API tampoco podía, pero yo sabía que podía asumir un rol. Y lo asumí el rol por línea de comando, pero en vez de ir por línea de comando dije, ¿sabes qué puedo hacer también en AWS? Cambiarme el usuario para acceder por UI, que es más fácil, si no tenía que buscar el comando para ejecutar. Y lo hice. Me cambié a través de mismo a AWS, que es algo válido, de hecho, y de alguna manera asumí ese rol con más privilegios y pude borrar todos mis roles y usuarios que sabía que no iba a utilizar después. Hoy nos dejó de andar una de las herramientas de Terraform que utilizamos para el despliegue automatizado. Y cuando empezamos a preguntar, sí, estuvimos haciendo algunos cambios y invalidando a algunos usuarios en particular porque nos saltaron alertas de que varios de ustedes, yo no fui el único, varios de ustedes estuvieron asumiendo el rol para entrar por UI y eso está prohibido, no se puede hacer. No estará tan prohibido porque no había nada que lo impidiera, básicamente. Pero bueno, non-repudiation, yo podría decirle, yo no fui, pero los tipos tienen alertas, logs, y que en todos lados dice Pablo Fría, tal fecha, en tal momento, asumió un rol, entró por UI y hizo esto, borró estos usuarios, borró estos roles y demás. ¿Sí? Si eso sucede en un entorno de development, no es muy grave, capaz que me reten mañana y me vuelvan a asignar la posibilidad de asumir ese rol, y yo no vuelvo a asumirlo más para entrar por UI. Pero si esto sucede en producción, estamos en serios problemas. ¿Sí? Así que ojo con eso. Repudiation. Bien, ya terminamos. Information disclosure, por ejemplo. ¿Qué información o dónde están las fuentes de datos que me podrían robar? El caché de Redis me lo pueden robar, sí, pero el impacto no sería tan grande. ¿Por qué? Porque es como si pudieran entrar directamente a la base de datos del NIST y encontrar ahí la información que se necesita para los CVs. Bien, ¿voy a asegurarlo? Sí, me gustaría asegurarlo, pero no tengo que ser tan estricto. Los reportes, sumamente datos privativos. ¿Por qué? Si se roban esto, pueden saber para qué cliente, qué vulnerabilidades tiene. Hasta las manos se me lo roban. Si me roban la información de Elasticsearch, es grado de gravedad medio, medio alto. ¿Sí? Conocer y tener acceso a los logs de todos mis sistemas puede permitirles a un atacante encontrar vulnerabilidades en mi sistema. ¿Sí? O a errores específicos. ¿Sí? A nosotros por ahí, hablando como desarrollador, por ahí muchas veces el mensaje de error que le damos al usuario es bastante detallado para que deje de hinchar y nos llame a soporte. Pero si un mensaje de error es demasiado detallado, un atacante podría empezar a sacar muchas conclusiones de ese mensaje de error. He visto muchas veces que las aplicaciones web crashean y te mandan todo el stack trace directamente, lo cual para un atacante es información súper ultra recontra valiosa, porque primero saben qué lenguaje está hecha la aplicación que falló. Sabe que falló y que hubo una condición de fallo que hizo entrar en pánico esa aplicación o terminar con una exception horrible. Y sabe que existe una manera de ser reproducido. Lo que va a hacer a continuación es empezar a indagar a ver cómo lo puede reproducir y cómo eso puede jugarle a favor. ¿Sí? Ya sea para bajar una aplicación, para denegación de servicio, ya sea para escalar de privilegios, ¿sí? O ya sea para una inyección y que le muestren más datos todavía, por ejemplo. Information disclosure. Bueno, ya les conté un poquito de denegación de servicio, ¿sí? Acceso no autorizado a cierta información. Bueno, controles de acceso. Fíjate que casi todo termina reduciéndose en autenticación y autorización, menor privilegio, login,
¿sí? Y encriptación de datos. Si alguien por fuera de la red entra a mi base de datos MongoDB o Elasticsearch, pero la información que está contenida está encriptada, no va a poder hacer mucho, ¿sí? No va a poder hacer mucho. Y eso es lo mejor que podemos hacer, que todas nuestras bases de datos estén encriptadas. Si son buckets de S3, tiene por defecto encriptación de AWS, o si querés más seguridad, le pones claves custom, que se lo llama. Entonces, si alguien te roba cualquier archivo de SS3, entrando por otro lado, ¿sí? No pudieron asumir un rol que sabe y tiene los permisos de desencriptación, no va a poder hacer absolutamente nada. Denegación de servicio, bueno, tranquilamente acá podrían empezar a mandarme millones de mensajes, ¿sí? Como probamos con Locus, por ejemplo, con esa herramienta de Python para hacer test de carga. O lo que se hace hoy en día es tener control de bots en millones de computadoras alrededor del mundo y en algún momento dado le decís, bueno, ahora ataquen esta dirección IP o esta URL específica o lo que sea, y todos esos bots, millones de bots alrededor del mundo, pues, se ponen a atacar una aplicación, deniegan el servicio al toque. ¿Qué puedo hacer? Y esto está bueno para denegación de servicio. Rate limiting. Rate limiting es ponerle límites a las queries que puede hacer un usuario. ¿Sí? Ejemplo. ¿Se acuerdan que en algún momento hicimos por API, o les mostré, no me acuerdo cómo lo hicimos, si fue un ejemplo concreto, estoy perdiendo la memoria lentamente, contra VirusTotal, para buscar reportes de URLs y de dominios y de demás. Bueno, VirusTotal no es que te deja hacer 20.000 millones de requests por segundo, sino que te limita a 10 requests por minuto, ponele. No me acuerdo qué valor tiene. Te va limitando. Eh, y mientras más requests seguidas haces, te impone cierta penalidad, por ejemplo, en algunas otras APIs. Penalidad en tiempo, ¿no? Eso es rate limiting. Estás limitando la cantidad de peticiones que te pueden llegar a hacer. Cual es buenísimo para casos de ataque de denegación de servicio. No lo va a bloquear para nada, lo mitiga simplemente. Throttling. Si tu sistema está, si mi sistema está, aplicación está recibiendo peticiones y está al tope de que son las requests que puedo recibir, que yo sé cuál debería saber cuál es ese tope, digamos, puedo empezar a denegar requests o directamente borrarlos. Entran los requests, no los guardo en ningún RabbitMQ, ni en ningún caché interno, ni nada, borro, 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 borro. Entonces, cuando te atacan con un ataque de negación de servicios, muchos requests al mismo tiempo, voy a empezar a eliminar requests, lisa y llanamente. Eso es throttling. Y monitoreo de tráfico para detectar y mitigar ataques de DOS. En el mundo del cloud, vuelvo a varias clases anteriores, las API Gateways tienen herramientas que te permiten mitigar estos ataques de negación de servicios automáticamente. ¿Sí? Pero bueno, tenés que estar en el cloud, tenés que poner la tarjeta de crédito y hacer varias cosas ahí en el medio también. Y no quita que tu aplicación también debería ser capaz de manejarlo, si la queremos programar bien. Bien, no solamente acá está el ataque de negación de servicios, sino también en cualquiera de las otras comunicaciones internas. Ojo, el piojo. Es muy fácil verlo en la parte externa, pero también podría un atacante ganar acceso a cualquiera de estos elementos, no exfiltrar datos o no saber cómo exfiltrar los datos, pero sí saber que hay una conexión con Elasticsearch. Bueno, le voy a empezar a tirar con todo a ver si ese Elasticsearch cae, a ver qué pasa, simplemente, ¿no? O simplemente para hacerle un daño a la compañía o a la aplicación. Último de todos, elevación de privilegios. Si tenemos vulnerabilidades dentro de nuestra aplicación, podríamos hacer que un usuario que se autenticó acá simplemente para mandar un requirements.txt se las ingenie para mandar otra cosa más y asumir el rol de que escribe report, el reporte. ¿Sí? Entonces,
mediante una triangulación y elevando esos privilegios podría llegar a la base de datos y ejecutar cualquier query. ¿Sí? Medio remoto en este caso, si estamos con autenticación y autorización, pero todo puede suceder, digamos, ¿no? Input validation. Un caso concreto sería SQL injection. No sé bien cómo funciona para aplicaciones no SQL. Supongamos que acá en vez de tener un MongoDB tuviéramos un MariaDB o un Postgre o algo parecido, el SQL Server, ¿no? De Oracle. Y yo no estoy haciendo las validaciones adecuadas cuando voy a hacer las consultas acá, ¿sí? O al otro servicio. Un atacante podría mandar, ¿sí? Un request, ¿sí? Con ciertas formas en los atributos, el injection, y hacer que el resultado del reporte no solamente dé el reporte para el usuario autenticado, sino para todos los usuarios, por ejemplo. ¿Sí? SQL injection, que es clásico ejemplo de cualquier charla em, de seguridad. Validaciones de inputs. Y las validaciones tienen que ser en todos niveles, digamos. Si esto fuera una aplicación web, la validación debería ser realizada acá también. Si tuviera otros servicios relacionados, también deberían validar el punto de entrada. Desde cosas tan simples como en una función o en un método, evaluar, poner el primer if, el atributo 1 es nulo, entonces algo, cosas sencillas así, hasta cosas más complejas, dependiendo de cuánta seguridad le querramos agregar, ¿no? Recuerden, si vamos a recomendar 200, si vamos a hacer 200 recomendaciones distintas, van a quedar en el backlog por siempre de los siempre y nunca se los va a llevar adelante. Entonces también hay que saber manejar las expectativas y tiempos de los diferentes equipos para que implementen estos mecanismos de seguridad. Laburo del arquitecto, laburo del encargado de seguridad. Si el arquitecto es el encargado de seguridad, va a tener que aprender a decir que no a muchas features también. Es difícil, cuesta mucho aprender a decir que no. Así que es otra cosa para que vayan practicando, decir que no. Menos en el trabajo práctico que les voy a dar. Bien, qué manera de hablar, por el amor de Dios. Sí. Hablando del trabajo Y práctico, no me queda del todo claro qué tenemos que hacer nosotros. O el sea, resultado final va a ser este gráfico, sí. diagrama de un sistema que yo les voy a proponer, ¿no? Ah, ahí está, eso era. Más este documento. Exacto, yo les voy a proponer una aplicación, la había pensado y ya me olvidé, pero no va a ser muy distinto a lo que se ve acá. Quisiera agregar algún sistemita con streaming, o sea que vengan muchísimos datos y los tengan que mandar sí o sí a un RabbitMQ en el medio. Eh, Capaz que le mande algo así, un poco más loco. Pero vayan por strides, una por una, y una o dos a lo sumo amenazas que ustedes encuentren. No me importa si me copian, eh, porque suelen ser los primeros, pero si encuentran algo nuevo, estaría bastante interesante. Sí, Habíamos dicho que le íbamos a dar una fecha a esto. ¿Ya la tiene sí, pensada? mañana. Oh, No, todavía no escribí ni siquiera el enunciado, déjenme escribir el enunciado, que me gustaría tenerlo. ah, Estamos a 7. Tengo un hijo enfermo, así que mañana en la mañana lo voy a cuidar, a la tarde voy a trabajar y posiblemente tenga que hacer horas extras, así que no creo. El viernes tengo un casamiento, el mío, dicho sea de paso, así que no va a haber fiesta, eso sí, así que no los puedo invitar, pero el viernes no voy a poder, así que lo más probable el sábado, que lo termine de escribir el sábado. Así que yo diría fecha límite. Me gustaría escribírselo el sábado porque sé que mucho, el único tiempo que tienen es el sábado y domingo, así ya lo pueden comenzar acá y si quieren lo podemos dejar para 19, 20, es feriado, 21.
Viernes 23, sí, puede ser. Buenísimo. Fecha límite, viernes 23. Tienen entonces, si lo escribo acá, este fin de, este otro, fin de largo. Y ya para el viernes lo pueden tener. Bueno, listo. 23. 3 páginas. Que me escriba 4 páginas, lo bocho. ¿Sí? De vuelta, no es porque no quiera leer, sino porque hay que buscar la costumbre de hacer documentos lo más acotados posibles, pero que puedan ser mantenidos. ¿Sí? Cuando arrancas tiene que ser algo corto y sencillo. Después, en cada iteración o en cada release del producto, le vas a agregar más amenazas que identificaste y demás. Entonces quiero hacer la primera iteración nada más, algo sencillo, más de 3 páginas. Más de 3 páginas, ya está. Sí. Y tampoco para que vayan inventando vulnerabilidades que no necesariamente van a existir. Voy a tratar de detallarles el enunciado lo más que pueda acerca del contexto donde se ejecuta, para que sea algo más bien sencillo. ¿Por qué? Porque es muy fácil empezar a divagar en diferentes tipos de ataques o pensar, oh, si me compromete la aplicación, pueden elevar privilegios de Elasticsearch. No necesariamente, no necesariamente, ¿sí? Entonces, para no irnos tantos por las ramas, hacer la primera prueba de cómo se hace un threat model, y ya con eso me basta a mí. Con eso me basta. Bien, eso. Bueno, me caso, tengo 2 hijos ya y hace 10 años que estamos juntos. Nos casamos por los papeles, básicamente. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Bueno, chicos, copio esto y subo este documento y para este sábado les tengo el enunciado. ¿Sí? No va a ser Y un nada pedazo loco. de la torta, profe. Vaso de la torta también. Eso podría ser. Bueno, cuando terminemos las clases, nos vemos en persona un día y le dimos torta. Bueno, los dejo que vayan a cenar tranquilo. 10:30. Ustedes me dejan hablar demasiado también. Bueno, muchas gracias, chicos. Listo, nos vemos. Chao. Éxitos. Éxitos. Gracias.